Lo que va a pasar es esto. Eh, el país cambia profundamente. Cambia profundamente porque los gauchos son aniquilados en gran medida, los pueblos originarios también. Yo digo en gran medida porque en Estados Unidos la política que se lleva a cabo con los pueblos originarios es que el mejor indio es el indio muerto. Por eso la existencia de pueblos originarios en Estados Unidos es mínima. Aquí hay un mestizaje, hay una represión, pero además de represión hay mestizaje. En algunos países, incluso como Bolivia o Perú, hay una presencia de colectividades de los pueblos originarios, ¿no? En Bolivia hay 37 etnias originarias. Es decir, el trato ha sido distinto. Esto no significa justificar a España de ninguna manera, pero significa que en la conquista y colonización fue mucho más dura en el norte para exterminar totalmente, ¿no? Entonces, bueno, esa Argentina con esas características, con los pueblos de las provincias completamente devastados, sin economía, con trabajos estacionales, donde un hombre podría trabajar 2 o 3 meses y después ya no tenía trabajo por el resto del año, tenía que conseguir a veces que algún intendente amigo lo pusiera en la lista de los peones municipales para sobrevivir, y si no tenía que irse a otra provincia, ¿no? Todo ese mundo que dará lugar a que en 1940, en un viaje que hacen varios senadores al norte, vuelvan hablando de los pueblos desamparados, porque dicen que hay chicos de Salta, de Jujuy, de Catamarca, que le mostraban la bandera argentina y no la reconocían. O dicen, por ejemplo, que en La Rioja los chicos antes de ir al colegio tomaban té de brasas, es decir, la madre ponía a calentar agua y después ponía en la taza un poco de carbón para que no tomaran agua sola, y le echaba agua caliente al carbón y hacía un té de brasas para que el chico tuviera algo caliente para ir al colegio, que por otro lado los colegios eran muy pocos, ¿no? Con una mortalidad infantil del 200 por 1000 en La Rioja, 1940, ¿no? Todo eso cae en saco roto a la gente de Buenos Aires, porque la oligarquía, que después se va a expresar en el centenario como una oligarquía fastuosa que recibe a las grandes figuras ilustres del mundo, sigue endeudando el país. En 1910 hay 140 millones de libras esterlinas de deuda, y dicen que eso eran los tiempos de la Gran Argentina, ¿no? La Gran Argentina para una minoría sí, esa minoría que utilizaba las ventajas excepcionales que daba la zona pampeana. La zona pampeana nuestra tiene una ventaja de costos baratísimos, que le permite obtener una renta agraria diferencial en las ventas en el exterior, que le permite acumular un capital que ellos despilfarraron en viajes a Europa todos los años. En el caso de Vittorio Campo, por ejemplo, viajaba a Europa todos los años, y en paracetes. Todavía uno puede ver hoy las construcciones, como por ejemplo el edificio de obras sanitarias que está en Córdoba y Ayacucho, por ejemplo, que es impresionante por la fachada y todo eso, el Palacio Anchorena, que fue cancillería mucho tiempo, lo que es hoy el Parque Luro en La Pampa, el castillo de los Luros, un palacete de los Luros, donde importaban ciervos rojos y hacían torneos como si estuvieran en la Edad Media. Bueno, esa oligarquía despilfarró todo mientras el país se endeudaba. Cuando se empieza a producir entonces la inmigración, porque era un país casi despoblado, y de la inmigración y de las viejas peonadas federales del interior, que han hecho su paso por el Partido Autonomista, que en general los historiadores escolares generalmente no le otorgan importancia, pero que era el partido antimitrista del interior, eso genera finalmente una unión, una fuerza, que es el radicalismo, comandado por las clases medias. Y con el radicalismo se llega al poder en 1916, en épocas de guerra, lo cual le permite a Irigoyen disminuir la deuda externa, por ejemplo, y avanzar en algunos aspectos de
de la política, fundamentalmente democratizar, porque hasta ese momento todas las elecciones eran fraudulentas, ¿no? Ahí el país empieza a votar, el país macho empieza a votar, porque las mujeres no votan, pero de cualquier manera el radicalismo declina inmediatamente porque Irigoyen le deja el poder a Alvear. Alvear vuelve a aumentar la deuda externa, hace una política que es también de libre importación, que tira abajo las industrias que se habían desarrollado durante la guerra, porque la guerra había actuado como un elemento de protección a la industria, porque no llegaban productos desde Europa, ¿no? Pero con el gobierno de Alvear esas industrias se caen y después se produce la crisis del 30. La crisis del 30 es, digamos así, desacomoda esa especie de mecanismo de reloj que había establecido Gran Bretaña con la Argentina. Porque Gran Bretaña tenía la dominación en la India, por ejemplo, la dominación en Egipto, o así como Francia tenía la ocupación en Argelia, pero ocupación con ejércitos. Acá no había ejércitos, acá lo que había era hombres que estaban al servicio de los ingleses, como Roberto de la Riesta, por ejemplo, como García y como tantos otros. Y entonces la crisis mundial del 30 desacomoda esta situación, porque ya Inglaterra no tiene excedentes para exportarnos. Entonces Inglaterra deja de comprarnos carne. Al mismo tiempo se produce el golpe de Uriburu, que expresa un primer avance del capital norteamericano. El golpe de Uriburu es un golpe típicamente petrolero yanqui. Se produce el 6 de septiembre del 30, la fecha es significativa porque Irigoyen había mandado al Congreso una ley de nacionalización del petróleo que había sido aprobada por la Cámara de Diputados y que debía tratarla el Senado. El día 7 de septiembre había elecciones en Cuyo, y si el radicalismo conseguía un senador más, podía aprobarse. Entonces, un día antes, justamente, se produce el golpe. Un periodista norteamericano dice: este es un golpe con olor a petróleo. Y después Uriburu nombra ministros ligados al Standard Oil, que tenía intereses ya importantes, ¿no? Pero esto era un poco, digamos, un esfuerzo de los norteamericanos para meterse en un coto vedado de los ingleses, ¿no? La aparición en 1932 del general Justo, que llega con el fraude al gobierno, implica la vuelta a la influencia británica y se expresa fundamentalmente en Federico Pinedo, que en 1935 crea el Banco Central. En sus memorias Pinedo dice que el Banco Central él lo crea con el asesoramiento de Sir Otto Niemeyer y de Powell, que eran hombres del banco del directorio del Banco de Londres, que venían de la casa matriz. Y llega a decir lo siguiente: cuando me entregan el proyecto de Banco Central mixto, con capitales del gobierno y capitales privados, yo lo mando al Congreso exactamente como me lo entregan. Yo pensaba que se podían hacer algunas mejoras o rectificaciones, pero como he sabido, dice él, que en la Argentina hay una conciencia de que todo lo importado es mejor, preferí que fuera directamente el proyecto de Banco Central importado por los ingleses, que se sanciona los primeros días del año 35, ¿no? Y allí, bueno, prácticamente el Banco Central, que maneja la circulación monetaria, que maneja las tasas de interés, que maneja los tipos de cambio, tiene en su asamblea de accionistas una mayoría británica. Esto lo denuncian la gente de Forja en cuanto constituyen Forja, pero después también otro hecho importante también que se había dado durante el gobierno de Uriburu era la entrada en ingreso masivo de automóviles, camiones y la aparición del colectivo, que perjudicaba a los tranvías ingleses. Entonces, en 1936 se dicta la Ley de Coordinación de Transportes, por la cual se crea una empresa, la Corporación de Transportes, como empresa mixta con preeminencia de capital británico, para tratar de evitar la competencia del automotor.
yanqui, ¿no? Entonces, bueno, toda esta situación ya empieza a ser ahistórica, en contra de la corriente de la historia, porque el gran país del mundo cada vez más es Estados Unidos. Y cuando se llega al final de la guerra, Estados Unidos interviene en 2 guerras y saca mucho provecho de las mismas sin que se peleen su territorio, ¿no? Lo cual es muy importante para ellos. Y tan es así que cuando aparece el golpe del 43 y aparece la figura de Perón, la principal oposición la hace el imperialismo norteamericano ya, con Braden. La idea de los norteamericanos es reemplazar a los ingleses en su influencia sobre la Argentina y evitar que la Argentina se convierta en un país independiente que maneje su propia economía, ¿no? En realidad debíamos recordar que toda Latinoamérica y prácticamente todo el mundo ingresan al Fondo Monetario en 1944, porque el Fondo Monetario se crea con el argumento de que las guerras se producen porque un país devalúa y entonces el otro país devalúa para ponerse en mejor posición, y esas luchas comerciales terminan en guerra. Es necesario un organismo neutral que dé armonía al mundo desde una perspectiva neutra. Este es el argumento de los hacedores del Fondo Monetario. A tal punto que la Unión Soviética entra al Fondo Monetario y después se da cuenta al poco tiempo de que el Fondo Monetario está manejado por los que aportan los capitales. Estados Unidos, Inglaterra y Francia son los que aportan los principales capitales, especialmente Estados Unidos. La Argentina se niega a ingresar al Fondo Monetario, cosa que a veces no se hace suficiente mención a eso. Especialmente algunos dirigentes peronistas incluso se han olvidado de eso, pero olvidarse también está en memoria a veces. Lo que ocurre es que Perón, por ejemplo, nacionaliza el Banco Central y maneja tipos de cambio diferenciales que no se podrían manejar si uno hubiera estado ligado al Fondo Monetario, porque le saca una parte de la renta agraria diferencial del campo y se la traslada a la industria. Entonces necesariamente no podría estar ligado al Fondo Monetario. En el año 48 efectivamente llegamos a deuda externa cero, y en el año 55 existe una pequeña deuda con el Exim Bank, y existe una deuda flotante de tipo comercial que prácticamente es inimportante porque se iba compensando los movimientos de movimiento comercial año a año, pero que el gobierno de Aramburu lo convierte en deuda externa, lo admite como deuda externa, y con qué base el país se incorpora al Fondo Monetario. Es decir, en ese punto es el momento en el cual la dependencia inglesa ya ha cesado, pero comienza la nueva dependencia, que se expresa en que el Fondo Monetario inmediatamente, apenas llega Frondizi al gobierno, le exige la privatización del frigorífico municipal Lisandro de la Torre, que es la primera privatización, rechazada por los trabajadores, y como siempre son los que defienden el país frente a la entrega, la figura de Sebastián Borro como una figura central, la ocupación del frigorífico por 5.000 trabajadores, y desgraciadamente la declinación del gobierno de Frondizi, que permite que el ejército tumbe las grandes puertas de las rejas del frigorífico y entre por la violencia para controlarlo, cosa que logra hacer, aunque no logra durante 3 días controlar al barrio cercano, que es el barrio pegado al frigorífico del barrio Los Perales, que había sido construido por el peronismo y que eran todos peronistas, que consideraban que ellos decidían por sí mismos, ¿no? Y no se podía circular prácticamente así. Y bueno, y ahí empieza la vinculación con el Fondo Monetario, empieza el plan Larkin con Frondizi, por lo cual empiezan a levantarse vías férreas. La política de Frondizi, que va dirigida a las inversiones, a centrar el desarrollo, el crecimiento en las inversiones extranjeras, tipo política petrolera o la política automotriz, donde se
admite cualquier inversión para un país que necesitaba, por ejemplo, fabricar camiones o fabricar autos chicos utilitarios. Se fabrica de todo, con una cosa muy poco armónica y poco equilibrada, y donde también se hunden muchas pequeñas industrias, hasta tal punto que algunos industriales que habían criticado bastante la política peronista por los avances de los trabajadores se encuentran con que añoran esa política frente a la política que viene a producirse ahora, donde el Fondo Monetario empieza a incrementar la deuda, que ya en la época de Frondizi alcanza 1.000 millones de dólares, y después sigue aumentando con gobiernos que son gobiernos títeres, como se da el gobierno de Guido, por ejemplo, que es un gobierno prácticamente en manos de los generales gorilas, que lo tumban a Frondizi, en lo cual también aparece Pinedo, que hace un gran negociado con los tipos de cambio en ese momento, y después aparece el gobierno de Ilia, que intenta de un modo u otro cierta independencia, consigue con una política de nacionalismo defensivo basada en que hay unas buenas cosechas, disminuir algo la deuda externa y tener alguna cierta resistencia a las imposiciones del Fondo Monetario. Pero cuando intenta imponerle precios y controles a los laboratorios extranjeros, lo voltean y aparece Onganía. En el caso de Onganía, al principio la situación está un poco confusa, porque el hombre que va al ministerio, que es Néstor Salimey, el nombre de la empresa Sacetru, que era competidora de Bungibor. Se piensa que puede ser una empresa que podría ser eso que los políticos e intelectuales latinoamericanos están algunos preocupados siempre por encontrar en su vida, que es la burguesía nacional en Latinoamérica. Pero al poco tiempo, a los 3 meses, en diciembre del 66, ya Néstor Salimey es reemplazado por Quevedo Bacena. Quevedo Bacena es otra expresión muy clara de los intereses imperiales. Fue después ejecutivo de Fideltec, fue representante del Fondo Monetario para América Latina, tuvo una estrecha vinculación después con el grupo Fortabat, un hombre que lo que hace es lleva a cabo una gran devaluación que, como siempre, cae sobre los trabajadores, pero que afecta en este caso también a grandes sectores de clase media en el 67, lo que es un elemento decisivo en lo que va a pasar a partir de 1969, donde los sectores medios empiezan a moverse, se empiezan a producir estallidos populares. El Cordobazo es el primero. En el Cordobazo, donde participan trabajadores, algunas figuras muy extraordinarias como Agustín Tosco, por ejemplo, como el negro Atilio López, donde participan incluso gente del bandorismo como el Pidio Torres, y donde participan también estudiantes. Es decir, la vieja consigna de obreros y estudiantes unidos y adelante, que yo la escuché en la facultad 1000 veces y que nunca se producía. En la facultad me acuerdo que en el 56 decían esa consigna, y después la fuga se ofrecía para conducir los tranvías y romper la huelga de la UTA, de la CGT. Pero en este caso no, en este caso es un estudiantado muy especial el de Córdoba, porque no es un estudiantado cordobés. Córdoba absorbía estudiantes de las provincias más pobres que vivían en pensiones. Jauretche insiste mucho en eso. El tipo que vive en pensiones tiene un mayor potencial revolucionario que el tipo que vive en su casa, porque el tipo que vive en su casa, aunque sea muy independiente, siempre cuando sale la madre le dice: ¿vos a qué hora volvés más o menos? O el padre le dice: vas a volver tarde. Hay un cierto control familiar, que no es lo mismo que el tipo que vive en pensiones. El tipo que vive en pensiones que hace lo que quiere, ¿no? Y que en este caso el barrio de Clínicas de Córdoba juega un papel muy importante. Pero se produce lo de cordobazos, rosariazos, tucumanazos, mendozazos, en el 2 de abril del 72, que es una provincia típicamente conservadora, ¿no? En todo ese periodo
se sigue una política de destrucción del aparato productivo. El general Guglielmelli, que era uno de los pocos generales que tenía una visión industrialista, renuncia al gobierno de Onganía y denuncia que se está extranjerizando y se están hundiendo las industrias argentinas. Y todo esto va conduciendo a una especie de marea social impresionante, donde aparece luego la juventud peronista del 71-72, que va creciendo, y aparecen las negociaciones entre Lanuse y Perón, que van a concluir cuando Perón consigue que Lanuse le devuelva los restos de Evita y llame a elecciones, y después que consigue esas dos cosas, corta la relación y Lanuse queda en el aire. Y lo único que puede hacer Lanuse es inventar el balotaje, es decir, la aplicación de doble vuelta. Si nadie llega a más del 50%, tiene que ir a doble vuelta, o inventar la cláusula proscriptiva del 25 de agosto. El que no esté el 25 de agosto del 72 reside en la Argentina no puede ser candidato, tratando de limitar esto desesperadamente, porque ve que su propósito de negociar, que era el propósito en realidad que tenía Aramburu antes de su muerte, le fracasa, ¿no? Y entonces se produce todo un fenómeno complejo ahí en ese momento. En la época de Cámpora y de Perón se consigue reducir el monto de la deuda externa, no así en el gobierno de Isabel, que la deuda externa vuelve a aumentar. Y en el gobierno de Isabel, ya muerto Perón, aparece otro personaje clave, que es Ricardo Sin, que es hombre también, hombre de paja del imperialismo, ¿no? Que es el hombre que en realidad provoca la decisión de Rodrigo de esa devaluación impresionante, el Rodrigazo, que hace que los trabajadores peronistas salgan a la Plaza de Mayo en contra del propio gobierno peronista. Cosa que evidencia la crisis que está viviendo el peronismo en ese momento, después de la muerte de Perón, donde aparece la 3A, López Rega, el desplazamiento de Helvar, que era lo más parecido a una burguesía nacional, ¿no? Sí, en realidad el grupo de Martínez Dios y varios grupos gorilas después reconocen que a partir del 11 de marzo de 73 ellos empezaron a conspirar. Yo a veces digo que los 49 días de gobierno de Cámpora, la misma asunción de Cámpora el 25 de mayo, como se soltaron los presos por decisión del pueblo, ¿no? Las movilizaciones populares de esos 49 días debió haberle significado a los sectores oligárquicos la sensación de que un cuchillo estaba por pasarle por la garganta, porque no se explica sino tanto odio, tanta muerte, tanto robo de bebés, tantos vuelos de la muerte, tanta tortura, todo lo que pasó después del 76, no se explica sino en un sector social que tuvo miedo de perder estuvo a punto de perder sus privilegios, ¿no? Porque en ese momento había 100.000 muchachos de juventud peronista que se movían en todo el país. Se considera que había 8.000 o 10.000 armados. Y entonces conspiraron, y las diferencias internas entre el movimiento peronista en realidad permitieron o facilitaron la posibilidad del golpe. Desencuentros entre Perón y los montoneros, que todavía hay que polemizar mucho al respecto, ¿no? Pero que lo que Perón dice en determinado momento tiene bastante razón. En realidad, Perón y los montoneros se conocen el 2 de abril de 73, después del triunfo del 11 de marzo. No se conocen hasta ese momento. Hasta ese momento han intercambiado cartas, pero no se conocen. Cuando se conocen, Perón les dice,
hemos ganado las elecciones y el problema cuando triunfa un movimiento armado es cómo se reincorpora a la vida civil. Como la gente que se acostumbró a vivir clandestinamente deja las armas y uno tiene que ser secretario de Industria, el otro tiene que ser secretario de Comercio. Ese es un fenómeno que pasa en todos los países. De manera tal que el futuro es de ustedes. No ahora, sino el futuro de ustedes. Y Perón había dicho en el 71 algo que es bastante importante. Le habían preguntado si él iba a volver a la Argentina. Y él había dicho, yo voy a volver, pero me parece que para mí va a ser demasiado tarde. Y después agrega, y para los jóvenes me parece que es demasiado temprano. Para él era demasiado tarde porque él ya tenía cuando llegó 80 años. Se sabe ahora que tenía 2 años más de lo que había denunciado en el documento de identidad. Y tenía 2 infartos, tenía pólipos en la vejiga, había tenido edemas pulmonares. Y Montayana en enero de 74 reúne al gabinete y le dice, tenemos Perón para 5 o 6 meses más. Casi exactamente lo que pasó. Y los jóvenes a veces hay que comprender también que su erupción juvenil fue tan fulminante que había chicos de 23 años, casi sin experiencia política, que manejaban 20.000 personas, o que manejaban 3.000 tipos armados. Entonces es un desencuentro bastante complejo. De cualquier manera, Perón llega a tomar algunas medidas importantes, como romper el embargo a Cuba, con el envío de automotores, donde Helbar, que era un empresario, llega a decirle a las empresas norteamericanas, si ustedes no cumplen con lo que ha decidido el gobierno, que es enviar rodados a Cuba, yo les tomo la empresa. Cosa insólita, propia de aquel momento, ¿no? Se intenta aplicar el impuesto a la renta normal potencial de la tierra, que es boicoteado por el peronismo de derecha y boicoteado también por los opositores. Y hay varias cosas, se recuperan algunos bancos que estaban en manos extranjeras, se intenta hacer el pacto social nuevamente. Perón cree que puede reeditar el 45 y eso ya era muy difícil. Y bueno, y todo esto lleva a que termina el gobierno de Isabel, derrocada el 24 de marzo de 76, con una deuda externa de 5.000 y tantos millones de dólares, para que entremos en un periodo de especulación financiera desorbitada, que cuando termina el gobierno de la dictadura, la deuda externa está en 45.000 más o menos, es decir, se ha multiplicado por 9. Y además se ha creado una economía de especulación. Se ha creado deuda externa y se han aprovechado la diferencia de las tasas en Europa con las tasas argentinas, y pagando el 4% en el exterior se pasaba el dinero a pesos para ganar acá cualquier cosa con las tasas libres que se habían registrado, ¿no? Pérdida del derecho de los trabajadores, intervención a los sindicatos, 30.000 desaparecidos, todo lo que sabemos, campos de concentración, todo un periodo de terror terrible, que fue unido a una política que estatizó únicamente la compañía Italo-Argentina de Electricidad, porque la compraron a un precio que parece que era como 40 veces el valor, de donde Martínez Dios había sido director, ¿no? Y bueno, en esa época el hombre que era la mano derecha de Martínez Dios era Klein. Klein pertenecía al estudio Klein y Mayral, que era en 1976 representante de un banco extranjero. En 1983 era representante de más de 20 y tantos bancos extranjeros. Es decir, que las negociaciones de deuda externa las hacía Klein, sentándose de un lado del mostrador como representante del banco extranjero, y del lado del mostrador el mismo Klein, representante como jefe de planeamiento del Ministerio de Economía. Así que imagínense lo que se hicieron operaciones a tasa flotante, por ejemplo, al 4%,
siendo la tasa mundial del 4% en 1976, y la Argentina tuvo que pagar después tasas al 21-22% en 1981. Tasas flotantes con jurisdicción para cualquier discusión que hubiera en tribunales norteamericanos. Todo eso que definió y denunció el gran patriota que fue Alejandro Olmos, ¿no? En plena soledad prácticamente, porque no tenía apoyo de los partidos que en realidad ya estaban bastante en crisis en ese momento, ¿no? Y bueno, y eso lleva a una destrucción de gran parte del aparato productivo, una economía de especulación. Los errores cometidos por el propio gobierno, especialmente lo de Malvinas, los hunde, más la acción extraordinaria de las Madres de Plaza de Mayo, que son la oposición principal que tienen, y sectores de los trabajadores, como el grupo de los 25 y otros grupos, pero que muchos sindicalistas también se habían entregado al gobierno.